Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este canal Dilo Sintiendo. Mi nombre es Darwin García. Soy terapeuta gestal y amante del desarrollo personal y del autoconocimiento. Por el día de hoy tenemos un invitado especial. Realmente estoy muy feliz porque esta persona accedió a poder estar en nuestro canal, dándole una entrevista genial y la verdad es que estoy muy feliz y muy contento. Y vamos a hablar sobre terapia gestal, sobre adicciones y mucho darse cuenta. Y desde una mirada, desde el nombre de nuestro programa que es Dilo Sintiendo. Hola, ¿cómo estás, Germán? Che, la verdad que Buenas tardes, Darwin, buenas tardes. Un gusto conectar contigo por primera vez y un gusto estar aquí conversando. me da mucha felicidad poder volver a verte por segunda vez porque literal yo he estado en una formación de terapia gestal en Perú y te invitaron para que tú hagas un seminario sobre Ujú. drogas y adicción en enfoque terapéutico. Y realmente a mí, esta mirada a mí me gustó mucho y después hice un camino de hacer talleres, ¿no? De armar también mi propia búsqueda. Y luego pues apareció esto de hacer un canal de YouTube donde podamos compartir una mirada diferente de la psicoterapia gestal, ¿no? En todas sus facetas. Y a mí me encanta porque tenerte a ti aquí, hay mucha información, hay mucha sabiduría, entonces estoy muy feliz por que tú accedas a este programa. Wow, tremendo. Cuéntame, ¿quién es Germán Schred? ¿No? Bueno, todavía estoy averiguándolo. No te puedo decir de manera cerrada quién soy porque soy alguien que está en permanente transformación. En realidad, quien soy hoy es muy diferente a quien era hace 5, 6, 7 años atrás. En realidad, yo hoy soy papá de 2 hijos, hombre uruguayo, nacido en el interior, en una ciudad hermosa que se llama Paysandú, en Uruguay, con una costa bellísima al río Uruguay. Y desde hace 2 años y medio más o menos viviendo en Montevideo, la capital, donde, entre otras cosas, me dedico a la psicoterapia, tengo mis pacientes y me dedico fuertemente, como tú lo sabes, a la docencia a través de las convocatorias que me hacen institutos como el de Carlos allá en el Perú, o gente de Brasil y de lugares más lejanos como Rusia o centros que están más en el Báltico. Bueno, en fin, trabajando y compartiendo ideas con personas que, bueno, quieren acercarse a la terapia Gestalt y específicamente desde lo que es mi mayor trabajo al acompañamiento a personas que consumen drogas y sus familias. Me encanta esto que dices último. Y antes de poder comenzar con las preguntas sobre tu enfoque, quisiera saber qué es lo que te llevó, Germán, a llevar estas especializaciones, a preocuparte tanto por este factor que son las adicciones. ¿En qué momento de tu vida estás pasando para que lleves toda esta formación y especializarte definitivamente a sanar o a llevar procesos a personas con adicciones? Mm. Como cuento en mi primer libro, hace unos años encontré como la pista clara, ¿no? En cuanto a, primero, mi interés por la adicción y acompañar a personas que están en esa situación, pero también la razón por la cual soy psicólogo y soy psicoterapeuta, ¿no? Y todo eso me llevó a mi infancia y al hecho de que mi abuelo primero, mi padre después, fueron dueños de una cervecería en Paysandú, mi ciudad natal, donde yo pasé gran parte de mi infancia pasé mi infancia y parte de mi adolescencia, ¿no? Como decimos en Uruguay, soy hijo de bolicheros. En Uruguay a los bares se les, Liche. eh, claro, se les llama cariñosamente boliche, Liche.
Esto, cuando publiqué mi libro en Brasil, fue todo un tema traducir la palabra boliche al portugués, porque ellos tienen boteco, pero tampoco es un boteco. Entonces, en los distintos países donde mis libros se han publicado, tengo como esta curiosidad de saber cómo se le llama a ese lugar. Y un boliche podríamos definirlo como el lugar donde se escuchan las mayores mentiras y las más grandes verdades. Porque ahí van personas, eh, esto ha cambiado en los últimos años. Yo siempre digo que casi no hay boliches, por lo menos en mi país. Mm, Sí hay pubs, hay bares donde parece. ir, pero es el lugar donde muchas veces los hombres, principalmente los hombres, iban no solo por una copa, no solo para beber alcohol, sino también para poder hablar con otros hombres, poder hablar con el bolichero. Y ahí, en ese lugar, desde mi infancia, yo desarrollé una increíble pasión por conocer la vida de la gente, escuchando sus historias, escuchando sus éxitos, pero también cuando el alcohol empezaba a hacer efectos, también había como una sinceridad, donde esos hombres que en un momento parecían muy exitosos, a mi padre le empezaban a contar sus desventuras económicas, Mm, amorosas, wow. y donde sí, muchos de ellos, hoy podría decir, tenían una adicción al alcohol, por lo que me resultó como un mundo muy, muy interesante y al cual me he dedicado, te diría, hace más de 30 años. Y todavía mantengo claramente esa pasión por conocer la vida de las personas y poder acompañarlas en su situación. Me encanta y me nace esta pregunta de compartirte es, o sea, ¿qué sucede en el organismo biológicamente y también psicológicamente, ¿no? ¿Por qué somos tan violentos? Muchas veces, ¿no? Creemos que el alcohol nos hace ser violentos. También leí tu libro, tú nos mandaste creo que un artículo, a mí me encantó tu libro. eh, y cuéntame, cuenta también al público. ¿Qué es lo que sucede en la psicología del hombre? ¿Y por qué tenemos este prejuicio? Sí, esto que me viene ahorita de que alcohol sinónimo a violencia o alcohol sinónimo a cosas negativas, ¿no? En realidad el consumo de sustancias que alteran el estado de ánimo, que impactan en el sistema nervioso central o que permite acceder a otros estados de ánimo o a veces también de conciencia, es una práctica tan antigua, no diría ni siquiera desde el comienzo de la humanidad, porque hoy sabemos también que hay animales que se drogan. ¿Mm? Están los ejemplos de los elefantes en África, pero hay un ejemplo que me viene a la mente ahora y que tiene que ver con mi infancia, un zoológico muy pequeño que había en Paysandú, ya no existe más, ahora es un parque, y en ese zoológico a mí me fascinaba ver unos monos que estaban enjaulados y que tenían además la habilidad de sacar su mano y tomar ramas de eucaliptus, árboles muy habituales y muy comunes aquí en el país, pero tomaban el eucaliptus y comían las hojas, quitándole las nervaduras de las hojas, también con una habilidad muy asombrosa, donde lo que a mí me explicaban era que lo que básicamente esos monos lograban era extraer el alcohol de las hojas de eucaliptus. O sea, te diría que los seres vivos en general tenemos la tendencia a buscar alterar nuestros estados de ánimo o nuestros estados de conciencia a través de determinadas prácticas o a través del consumo de alguna sustancia. Donde el alcohol sí es la droga más consumida en tu país, en mi país y en la enorme mayoría de los países que me ha tocado visitar, y donde también el concepto de droga ha sufrido muchos ataques y una desvirtuación, donde precisamente aparecen algunos prejuicios, aparecen mitos como este que tú decís, por ejemplo, ¿no? De que el alcohol vuelve violentas a las personas, o el simple mito de que lo que vuelve adicta a una persona es lo que consume. Eso
es algo que al comienzo de mi formación, al comienzo de los años 90, sí era una idea extendida, yo fui formado en esa idea, una idea que indicaba, bueno, que los adictos se volvían adictos porque consumían drogas, con lo cual la solución lógica a esa idea era que dejaran de consumir drogas. Entonces aparecían los enfoques abstencionistas, los enfoques drogocéntricos, que lo único que proponían, y aún hoy proponen, es que la persona no consuma drogas. Hoy sabemos que esto no es así, y que los problemas de una persona no comienzan con su encuentro con las drogas, porque en realidad seguramente en tu cultura y en la mía, nuestros encuentros con sustancias psicoactivas se dan en edades muy tempranas, especialmente con el alcohol y especialmente porque somos hombres. Podemos ser inducidos o invitados al consumo de alcohol aún desde la niñez, pero además no necesariamente todas las personas que consumen estas drogas se vuelven adictos. Entonces sí, el concepto adicto, que es un concepto como tú también has visto, tanto en mi libro como en los cursos que comparto, me gusta mucho deconstruir, me gusta mucho llevar a la reflexión, porque hemos sido formados con la idea de que un adicto es alguien que pierde su capacidad de control, es alguien que pierde noción de sus acciones y por ende parecería que pierde la responsabilidad sobre lo que hace o sobre lo que dice. Entonces, ya desde hace, te diría, unos 15 años, estoy parado desde otro lugar, estoy mirando la problemática desde otro enfoque, y parte de ese camino fue el producto de mi primer libro, Soltar las muletas. Exactamente. Eso de soltar las muletas es una metáfora muy hermosa, Germán. Cuéntanos qué simboliza esto de ese libro exactamente. Cuéntanos un poco, yo sé la frase, ¿sí? Y me acuerdo que tú terminando el seminario, diste una frase de tu libro y es que a mí como que cambia la perspectiva que tenía acerca de las drogas. También desde poder conocer tu trabajo, me puse a leer el libro de Antonio Escotado sobre la historia de las drogas, fascinante. Lo seguí mucho a Escotado, me di cuenta que también era muy consciente, porque leía mucho a Hegel, la fenomenología, su historia me encantó. Y bueno, escribí un libro, ¿no?, sobre la historia de las drogas, y me cambió la perspectiva, una mirada diferente. Sin embargo, cuéntame esto de esta metáfora, exactamente del título del nombre del libro, ¿no? Si lo Sí. puedes. Siempre cuento que descubrí que de las cosas más difíciles, que a veces no es tan difícil escribir un libro como encontrar un título que refleje lo que ese libro tiene para ofrecer. Y fue un proceso, ¿verdad?, donde ensayé un par de títulos que recuerdo que a mi editora Lourdes no le gustó nada. Le digo un día a Lourdes, tengo el título del libro, Cuando las drogas no son el problema sino la solución. Y ahí Lourdes me dijo, entiendo lo que querés decir porque es un poco el enfoque, pero seguramente es un título que no te va a ayudar a vender libros, porque muchas personas van a sentir el choque de un concepto que, aunque es verdadero, hiere mucho la sensibilidad desde la experiencia de personas, principalmente familiares, ¿no?, que tienen un hijo con un problema de drogas, un esposo con una adicción, y realmente también me puedo dar cuenta, sí, es cierto, tengo que pensar algo que no genere rechazo ya desde el título. Y ahí me acordé de que en los años 90, cuando hice mis primeras armas, mis primeras experiencias en esto de acompañar personas en adicción, que en realidad en Uruguay a principios de los 90 no había formaciones, no había cursos, eran muy poquitas personas las que se dedicaban al tema. Teníamos un chiste años después, cuando yo fui una de esas personas que me dedicaba al tema, el chiste que teníamos era que en los congresos nos encontrábamos siempre los mismos, porque al no una formación, no había como un recambio, las personas, los pioneros,
muchos de ellos queridos amigos y maestros, se habían formado en el exterior, Estados Unidos, Suiza, Francia, pero no había una formación para acompañar personas en adicción en el país. Lo que a mí se me ocurrió, siendo un principiante estudiante de psicología, fue acercarme a la policlínica del Hospital Maciel, primer centro de referencia ambulatorio del país, y decirles: miren, yo quiero aprender y quiero aprender de ustedes. ¿Me dejan estar acá mientras ustedes trabajan? Bueno, ellos con mucha generosidad me permitieron. Yo iba todos los días, 2, 3, 4 horas, según lo que pudiera por mis estudios también. Mis primeros acercamientos tuvo que ver con eso. Y ahí tenían una frase que en el momento de buscar el título del libro me la recordé, cayó así como un rayo, y era cuando uno de mis queridos maestros, Freddy da Silva, me decía: las drogas son las muletas que un adicto utiliza para mantenerse en pie. Y teniendo claro ese título, me di cuenta que durante muchos años yo había trabajado con estas personas diciéndoles que soltaran las muletas, pero no prestando atención a las heridas que pueden haber tenido en sus pies o en sus piernas. O sea, ¿qué era lo que hacía que estas personas no se pudieran mantener en pie por sus propios medios? A partir de ahí, mi cambio de enfoque y el título, que además dice de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción, invita a pensar y a poder ver en una persona que transita una adicción algo que vaya más allá de las drogas y de su consumo, ¿sí? Desde la certeza de que un adicto no tiene un solo problema. Consumir drogas, alcohol es problemático, tener una adicción es problemático y hay que trabajarlo, pero seguramente hay algo que subyace a todo eso y es el verdadero problema que tiene un adicto. ¿Y cuál es el verdadero problema que tiene el adicto, Germán, o muchos problemas? Ahí me viene mucho la imagen del mono en el zoológico en mi ciudad natal. Lo que en general le pasa a un adicto es que se siente que está en una jaula. Se siente que no puede conectar con otros, con la vida, con su felicidad, no puede conectar con sus emociones, con su cuerpo, y está encerrado en una realidad donde lo único que lo mantiene conectado a la vida es su consumo de drogas. Y decir esto, yo sé que puede sonar polémico, puede sonar duro, porque quienes ven a una persona que tiene una adicción, ven que está perdiendo su vida, ven que su salud se deteriora, sus vínculos familiares se deterioran, posiblemente esté en situación de calle, comiendo en la basura, y uno puede pensar, bueno, pero realmente la droga lo está llevando a perder su vida. Y en parte es cierto. Lo que a veces no prestamos atención es qué pasó con esta persona antes o qué está pasando ahora, donde su única forma de aferrarse a la vida es consumiendo drogas, alcohol o con alguna otra conducta, ¿verdad? Porque cuando hablamos de adicción no hablamos solo de consumos, sino también conductas que son potencialmente adictivas: el juego, el trabajo, los vínculos afectivos, el sexo, la pornografía, las pantallas, en fin, ¿no? Claro, este concepto de drogas actualmente, cómo nos volvemos adictos y que exactamente está denominado como una droga, ¿no? Cuéntame un poco, Germán. Sí, básicamente nos volvemos adictos a todo aquello que nos podemos volver adictos a todo aquello que genera placer. Que genera un placer, como digo en mi libro, o un bienestar objetivo o subjetivo en cuanto a el alivio del displacer. Entonces,
todo aquello que a mí me genere un estado anímico mejor que el que tengo, es una invitación a volver a vivir la experiencia una y otra vez. Lo que nos pasa es que rara vez nos ponemos a ver qué es lo que está pasando en la vida de esta persona, que una y otra vez necesita volver a esa fuente de placer. También siempre digo que el concepto de adicción está sobrediagnosticado, ¿verdad? A mí me llegan muchas consultas, pacientes, no solo de mi país, tengo pacientes en distintas partes del mundo a través de esta maravilla de la tecnología, y muchas veces me dicen, no, vengo porque mi hijo es adicto, y cuando yo empiezo a ver la situación me doy cuenta, no, que no hay una adicción, hay un consumo que puede llegar a ser compulsivo, pero que además responde a una situación vital o a una situación familiar que en ese momento se está viviendo. Algo así como que amplío la mirada de lo que es la adicción para encontrar el sentido que esa conducta, tanto sea se exprese por el consumo de sustancias o por el juego o por los vínculos afectivos, qué es lo que esta persona encuentra en esa conducta como alivio y sobre todo a qué está aliviando. Y desde ahí, como cuando hago supervisiones o trabajo con terapeutas, siempre les digo que desde ese enfoque para mí se abren caminos terapéuticos mucho más efectivos. Porque hacer que una persona deje de consumir drogas es un camino que puede dar algún resultado a primera instancia, pero que si no se enfoca al verdadero problema que tiene el adicto, aparece esto que la gente dice, la recaída. La recaída para mí es la muestra de que todavía no estás trabajando lo que tenés que trabajar. Entonces, la conducta de tener el esfuerzo de no consumir se sostiene, pero a corto plazo. Me parece muy interesante lo que dices y me viene una pregunta en la cual en las personas adictas llega un momento donde hay profundos cambios como el nacimiento de un hijo, la relación de pareja, el compromiso, una nueva relación. En estos puntos donde hay mucho amor, mucha felicidad, puede haber un cambio, puede haber una mejora, incluso también en estos cambios que produce la vida misma, con ayuda de terapia, podemos sanar y podemos salir de esta adicción que muchas veces nos frustran. Cuéntanos un poco esto, ¿cómo pueden ayudar a las mismas personas para dirigir su atención no tanto en las drogas, sino en las personas que confían, ¿no? No sé por ahí, no sé si me pregunto, pero... Sí, a veces sí, yo coincido contigo que estos cambios en la vida pueden ser muy positivos y pueden ayudar a alguien a dejar un consumo, dejar conductas que le son perjudiciales. Pero también puede pasar lo opuesto, ¿sabes? Hace poco recibí en el consultorio un adulto, 30 y pico de años, muy joven en realidad, 30 y poco de años, que venía a consultar porque estaba preocupado. Me cuenta que él empezó a consumir droga desde muy pequeño. Hoy en día su droga conflictiva es la cocaína, y venía sobre todo sorprendido porque él me decía, pero yo hacía años, yo consumía cuando era adolescente, pero después dejé de consumir cocaína, no consumía, casi ni tomaba alcohol, no consumía otras drogas, y en realidad hace 1 año y medio más o menos empecé de vuelta a consumir y empecé a consumir bastante. Entonces yo no entiendo, me decía, yo no entiendo por qué consumo cuando estoy en una de las etapas más felices de mi vida. Fíjate, tengo un matrimonio, estamos casados ya hace unos años, estamos muy bien, y ahora estamos con nuestro hijo pequeño, felices de tener nuestro primer hijo. Y ahí le pregunto,
¿qué edad tiene tu hijo? Me dice, mi hijo va a cumplir 1 año. Entonces me di cuenta que eso que es feliz, todos los que somos padres podemos tener claro lo hermoso que tener un hijo, pero también lo difícil, el miedo, la incertidumbre que todos pudimos llegar a tener cuando nos enteramos que íbamos a ser padres. Precisamente la cocaína es una sustancia que se consume para poder Para poder, como que te da más lo que sea. Es poder. una sustancia, es lo que yo llamo una sustancia apolínea, ¿no? Que tiene que ver con el dios Apolo. Polo, Esto es una clasificación de un autor uruguayo, que Daniel Vidar, un antropólogo, que relacionó las distintas sustancias con los dioses del Olimpo. Entonces, cuando recibo un paciente que tiene un consumo problemático de cocaína, lo que le pregunto es, ¿cuál es tu miedo de no poder? ¿Qué crees que no vas a poder? Y cuando lo enfoco desde ahí, mi paciente me queda mirando y me dice, yo tengo terror a no ser un buen padre. Tengo miedo a no poder ser el padre que me gustaría ser. Y precisamente desde esa línea empezamos a trabajar y bueno, y él ahí pudo conectar por primera vez con sus miedos, sus incertidumbres, y luego de algunas sesiones cesó esta forma de consumir cocaína y realmente hace poco me escribió, está muy bien, me mandó fotos de su hijo y realmente poder entender que nadie consume drogas para perjudicarse, para mí es un elemento clave en todo esto, ¿sabes, Darwin? Sí, esto que dijiste es tremendo. Y cómo recibirlo, ¿no? O sea, uno puede recibirlo con mucho amor y mucha revelación, mucha conciencia, pero o sea, la familia de repente puede ser difícil de sobrellevar, porque también pues yo creo que también las familias son parte de este prejuicio o el miedo también, ¿no? Y también hay intervenciones en familia, en acompañar Sí, todo este proceso para que puedan cambiar un poquito este paradigma, ¿no? Y acompañarlos, ¿no? O sea, ver al hijo que es, o ver al esposo que es, y tener ese espacio de sentirlo, ¿no? Que podemos trabajar juntos, llevar terapia, ¿no? Y que se muestren, ¿no? Darle ese espacio que puedan superar todos esos males. Ahora, habla sobre todo el proceso que tú acompañas a una persona y en ese proceso involucra mucho la perspectiva gestal. Germa, ¿qué tanto esto de llevar procesos y de acompañamiento ayudan mucho a que las personas puedan superar o puedan un poco sentirse que son más autónomos, conectarse con su potencialidad, como hablamos en Gestal? Cuéntanos cómo involucras la Gestal para esos procesos que realmente son muy, muy complejos, ¿no? la Gestalt es gran parte de mi vida, porque como tú seguramente sabes, los terapeutas gestálticos no solo somos gestálticos en nuestro trabajo, sino somos gestálticos a la vida. Es muy difícil diferenciar, por eso me gusta mucho la diferenciación entre gestáltico y gestaltista, ¿no? Los terapeutas gestálticos necesariamente tenemos que ser gestaltistas, y hay gestaltistas que no son terapeutas gestálticos, ¿no? Ser gestaltista fue en principio una luz importante en mi vida, desde mi propio proceso, y en algún momento también fue producto de un gran conflicto en mi vida, porque como te conté, comencé a principios de los 90 a formarme en esto de las drogas, y en el 92 comencé mi formación como terapeuta gestáltico. Ahí lo primero que sentí fue una gran colisión entre el enfoque de acompañar adictos que había recibido con el enfoque gestáltico. Y lo primero que quise hacer fue
preguntar a ver cómo la Gestalt trabaja la adicción y el consumo de drogas. Mi sorpresa, Darwin, fue que a todas las personas que le pregunté me decían, no, la Gestalt no trabaja con adictos. No existe un método gestáltico de trabajo, un enfoque gestáltico, una mirada. Y primero tuve una gran desilusión, porque en esa época las personas con las que trabajaba me decían, no, pero la Gestalt no sirve para trabajar con adictos. Lo único que sirve, en esa época me decían, es el conductismo, que hoy es cognitivo-conductual. No, la Gestalt no. Y ahí, como explico en mi libro, al principio tuve una doble vida, ¿no? Por un lado era gestálticos con mis pacientes no adictos y no gestálticos con mi paciente adicto. Y esa doble vida llegó un momento que me generó mucha tensión interna, mucho malestar. Durante años dejé de trabajar con adictos, me dediqué más a la formación de terapeutas gestálticos, me iba muy bien en todo eso, podría haber seguido. Pero el tema de las drogas es también una de mis pasiones y de la adicción. Y en un momento dije, tengo que unir ambos mundos, tengo que encontrar la manera de trabajar gestálticamente con adictos. Y ahí me embarqué en la tarea, nuevamente de investigar, averiguar, y fui encontrando como retazos, como parte de un rompecabezas, en el cual decidí armar mi propio rompecabezas. Y ese es el producto de mi primer libro, Soltar las muletas, ¿no? Donde luego, años después, tuve la oportunidad de coordinar un servicio multidisciplinario de tratamiento donde lo diseñamos y lo gestionamos desde el enfoque gestáltico, si bien incorporaba a profesionales cognitivo-conductual, psicoanalistas, pero el enfoque de trabajo es gestáltico. Y fue evaluado, realmente recibimos un reconocimiento a nivel nacional por nuestro trabajo, hicimos investigación, impacto, y realmente hoy puedo decir con absoluta certeza que la terapia Gestalt tiene herramientas más que suficientes y sobre todo una mirada muy eficaz para acompañar a personas que tienen problemas con las drogas. No voy a cometer el pecado que cometieron conmigo de decir que solo la terapia Gestalt puede ayudar a un adicto, porque no es cierto. La clave de cualquier enfoque es que sea un enfoque que pueda mirar a la persona más allá de su consumo y pueda tener un relacionamiento entre el paciente y el terapeuta basado en el respeto, basado en la autenticidad, basado en el amor bien entendido y en la aceptación. Desde esos pilares, hagas lo que hagas, realmente se puede acompañar a una persona con un problema de adicción. Y ahí muchas de las herramientas gestálticas han sido más que eficaces en este camino. Tremendo. Esto involucra también mucho la presencia del terapeuta a acompañar también a su paciente. O sea, esa actitud que en terapia gestal se involucra mucho, ¿no? En la presencia, el aquí y la ahora. Uh-huh. Y bueno, es algo que en gestal es como una filosofía de vida, como lo mencionas, y ayuda mucho, ¿no? A poder acompañar esos procesos que realmente son procesos que tú sabes que no sé si llamarlo fáciles o difíciles, pero son complejos, ¿no? De ver. Como te digo, hay personas que no han querido tocar, ¿no? Involucrarse siendo terapeuta gestal, pero tú lo has hecho y realmente me admiro mucho el trabajo y la sabiduría que estás teniendo en cómo podemos pues hablar de estos temas que realmente pues ayudan mucho, ¿no? Y también pueden tocar mucho prejuicio, paradigmas, estas creencias resistencias a decir, oye, pero si la droga es buena y mala, ¿quién es el malo de la película, no? Y aquí ya no hay la pregunta de dimensión. Primero que no hay malos en esto, o sea, la droga, en mi libro y en mis clases hablo de cómo a nivel histórico se le fue dotando
de corporalidad, animidad. En mi país y en otros países se usan frases como que la droga te atrapa, la droga te engancha, y la droga en realidad son objetos, son sustancias, no tienen la voluntad ni la capacidad de hacer algo con otro, ¿no? Después toda una campaña que se dio a nivel global, y realmente a nivel global, yo tengo 2 libros publicados en Rusia y ahí me ocupé de averiguar si habían tenido campañas del Just Say No, solo dile no a la droga, donde también, ¿no?, lo que proponen esas campañas es un diálogo absolutamente improbable entre una persona y un objeto, para empezar, ¿no? Entonces acá no hay ni buenos ni malos, y en esto la Gestalt, fíjate que aporta algo que es clave en esto, ¿no? Un querido maestro, Alejandro Spangenberg, de aquí Uruguay, que es conocido también en Perú, habla de que la Gestalt es un camino de regreso a casa. Y fíjate que cualquier adicto y cualquiera de nosotros, que también somos consumidores de drogas, legales o ilegales, a mí me gusta tomar una copa de alcohol, he tenido mis tiempos de fumador de tabaco, o sea, gran parte de nosotros somos consumidores de drogas. Siempre consumimos drogas por las mismas razones. Y la razón para consumir drogas es dejar de ser nosotros por un rato. O sea, desconectarnos de nuestro cuerpo si es que nos duele algo, de nuestra realidad si es que nos duele algo, desconectarnos de nuestra pareja si es que nos duele algo, por lo menos por un rato. Un adicto lleva esto a otro nivel porque al repetir la conducta permanece desconectado. ¿Y cuál es la propuesta de terapia Gestalt? Es empezar primero a darte cuenta de qué te estás desconectando, qué es lo que está pasando en tu vida, que tú encuentras alivio y bienestar en una práctica que te genera tantos problemas, ¿no? Y desde ahí trabajar con esos verdaderos problemas para lograr la reconexión. Tremendo. Creo que esto lo que dijiste es mucho, muy gestáltico y yo creo que da una mirada diferente a lo que vemos o lo que pasa. Y que también pues como personas sabemos que una copita de vino, un cigarro, desde mi experiencia tampoco, yo no tomo alcohol, porque yo sentía de que si tomaba alcohol era para divertirme. O sea, para las reuniones era como que yo voy a divertirme, entonces depositaba en ese alcohol que tenía que pasarla bien. Sin embargo, yo dije en un momento de mi vida, no quiero alcohol, voy a divertirme, quiero ser yo y voy a dejar un poquito el alcohol. Y poco a poco me fui acostumbrando, de hecho que pues, no sé, tomo alcohol pues en reuniones 2 veces, 3 veces por año y me va bien, lo siento bien. Me gusta cómo llevo esto, pero también hay otras adicciones, el exceso de pantallas y hay cosas también por ahí. Y no solamente es el alcohol, sino es ver todo como que la figura completa, ¿no?, de la vida, porque al final nos apegamos a algo. ¿No es así, Germán? Siempre nos apegamos a algo, incluso al café. O sea, yo decía, no soy alcohol, no tomo alcohol, nada, pero me tomaba café, cafeína todas las mañanas, era excesivo. Y también he bajado tomates. Fíjate que ahí hay, el ejemplo también se puede utilizar con claridad, ¿no? Porque si tú a la mañana no tomas tu café, si eres verdaderamente tú, posiblemente te hubieras ido a dormir y hubieras dejado de lado todas las cosas que tenías que hacer. Yo no soy bebedor de café habitual, pero tomo mate. Tú sabes que en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, el mate es muy común. Y yo tomo mate todas las mañanas. Y como siempre digo en mis clases, yo me considero un consumidor habitual de mate, no un adicto, un consumidor habitual, que es otra categoría. Entre otras cosas porque yo me despierto luego de preparar el mate. Yo no sé cómo hago, pero cuando quiero acordar, yo no me pregunto todas las mañanas si tengo ganas de tomar mate o no. Es algo que ya lo tengo incorporado en mis hábitos. ¿Y por qué?
me doy cuenta, porque el mate a mí me ayuda a despertarme, una mañana como las que estamos viviendo hoy en Uruguay, con temperaturas bajas, pero bajas a nivel histórico en nuestro país. Exacto. Si fuera yo realmente y no tomara mate, me volvería a acostar. No tengo ninguna duda. Entonces, como una parte de mí quiere ir al consultorio, atender a los pacientes, atender a mis hijos, empezar mi día, bueno, me refugio en el mate para no ser yo por un rato. Y esa es la misma lógica que tiene un adicto. Lo que pasa que posiblemente en la vida de un adicto pasaron cosas o están pasando cosas que hace que la necesidad de desconectar de sí mismo sea mucho más vital y por ende aún está dispuesto a pagar el precio del deterioro de su salud, de sus vínculos, de su economía, y ahí es donde se configura una adicción. Excelente. Muy bueno ejemplificar esto para que podemos no tener esta influencia despectiva de que esto es, de que esto es malo o de que esto es negativo, cuando realmente pues también por otro lado estamos, ¿no? Y hay que tener quizás un equilibrio, siento que por ahí es bueno un poquito salirse, ¿no? Y dejar, ¿no? Pero no tanto en el exceso de caernos en adicción, ¿no? En tener adicciones que involucre pues nuestras relaciones, ¿no? Nuestra economía y todo esto que realmente el público lo tiene. Germán, quiero agradecerte por tenerte aquí, de hecho que ha sido muy corto este tiempo, han quedado algunas preguntas ahí que quería compartirte, pero bueno, quería pedirte de que nos cuentes en dónde podemos ubicarte, qué proyectos estás haciendo. Cuéntanos un poco para saber un poco de ti y cómo podemos conectarnos contigo y la comunidad que quiera pues llevar sesiones contigo, si estás abriendo algún taller. Cuéntanos. Bueno, en realidad en este año básicamente me pueden encontrar en mis redes sociales, seguramente por ahí van a aparecer formas de contacto. En mis redes sociales está también mi WhatsApp personal, así que no tengo problema que se contacten por ahí. Este año es un año donde estoy trabajando, te diría, mucho más para el exterior que para Uruguay, si bien concretamente también en este momento tengo el honor de ser presidente de la Asociación Gestáltica del Uruguay, entonces tengo mucho tiempo dedicado a eso también. El domingo tengo un taller para un instituto que comenzó en Ucrania y que ahora está en Montenegro, para población rusoparlante. Tengo proyectos con Rusia también, hace poquito con Brasil, estuvimos dando un taller. En fin, la agenda se va armando y aquí en el país, bueno, con la consulta, ya te digo, presencial online, un proyecto también muy lindo que tenemos con la gente del Centro Purificación de aquí de Uruguay, en fin, muchas actividades, además mi rol de papá con mis 2 hijos y bueno, también disfrutando de mi trabajo, disfrutando de la vida, y quienes quieran se pueden conectar. Bueno, yo creo que en Perú hay todavía algunos ejemplares de Soltar las Muletas, y mostrarte antes de irnos mi segundo libro, Wow. que creo que también hay algún ejemplar ahí en Perú. Se pueden contactar conmigo y podemos coordinar que llegue. Los libros, perdóname que te corte, los libros se contactan contigo para comprarlos directamente Sí, contigo. sí, sí. Yo lo que hago cuando de algún país me piden, primero hago un sondeo, porque en estos años yo he ido repartiendo libros por todos lados. Estamos ahí con una editorial en conversaciones para publicar en distintos países de América Latina y Europa, porque la gente lo quiere en papel. Esto es una cosa maravillosa, los quiere tener. Bueno, como te dije, mis libros están publicados en Brasil, están publicados en Rusia también, y traducidos obviamente al idioma ruso. En fin, se pueden conectar conmigo con mucho gusto, haré lo posible para que tengan sus libros. Y quiero agradecerte mucho, Darwin, por este trabajo que estás haciendo, este trabajo de acercar a exponentes de la terapia Gestalt, y por esta maravillosa oportunidad además de compartir mi trabajo, de conocerte, y bueno, y te aliento a que sigas en este camino, agradeciéndote mucho por tu disponibilidad.
Gracias a ti, gracias por a las personas que están conectado y bueno, recomendarles el libro. El segundo libro no lo tenía, me voy a contactar contigo para ver la manera de comprarlo. El primer libro es un lujo y yo lo recomiendo. El libro que soltar las muletas, ¿no? Es tremendo este libro. Así que lo recomiendo y tremendamente. Germán es un especialista. Gracias, Germán. Gracias. Nos vemos en un próximo programa que es Dilo Sintiendo.